que hable sobre Monty Python hoy serían tanto o más subversivos que antes, mucho más subversivos. Acaba de ocurrir un incidente de los muchos que ocurren todavía con Monty Python, y a ver, dos de ellos ya murieron. Terry Jones, que debería estar entre los mejores directores de cine de la historia, porque dirigió La vida de Brian. Y si quieres hablar de grandes directores de comedia como Mel Brooks, no pensaría yo en otro, no me acuerdo de los nombres, estoy pensando en otro que es muy conocido, pero si quieres hablar de ellos tienes que meter a Terry Jones, porque él concibió La vida de Brian. Él ya murió y murió el protagonista de La vida de Brian, y son gente muy mayor. Todavía John Cleese está haciendo una gira que se llama Véanme antes de que me muera. Está consciente que tiene 80 años, una cosa así, pero sigue dando lata. Y recientemente están preparando una puesta en escena de sketches de Monty Python, no sé si un musical o no un musical, no me hagan mucho caso, pero está en Estados Unidos y está el fabuloso sketch de Loretta en el Coliseo Romano, donde Stan, me parece que se llamaba, dice quiero llamarme Loretta. Dicen, ¿por qué Loretta? Porque quiero ser una mujer. Tienes derecho a ser una mujer. ¿Pero por qué quieres ser una mujer? Porque quiero tener bebés. Y le dice el líder del Frente Judaico Popular, dice, pues no puedes tener bebés. Entonces Loretta llora y dice, oye, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Porque no puede. Y entonces finalmente se ponen de acuerdo cuando Judith dice, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Loretta no puede tener hijos, pero podemos luchar por su derecho a tener hijos. Entonces el líder pregunta, ¿y esa tontería para qué? Es un símbolo de nuestra lucha contra el imperialismo romano. Ese pequeño sketch, que es de lo mejor, bueno, es que de lo mejor de La vida de Brian es todo, pero ese sketch que es fundamental, junto con el de que han hecho los romanos por nosotros y el Frente Popular de Judea y demás, se discutió con el grupo de actores que van a hacer esto en Estados Unidos con Monty Python, y algunos de los actores dijeron, no, pero esto no lo podemos hacer, esto es transfóbico. Y se coló la noticia de que iban a sacar esa parte de la puesta en escena de La vida de Brian en Estados Unidos. Bueno, el escándalo fue mayúsculo, ¿no? Una película de hace 40 años que toca un tema hace 40 años que es relevante hoy, por supuesto que es relevante. Y lo van a quitar. ¿Cómo puede permitir esto los sobrevivientes de Monty Python? Y salió John Cleese de inmediato a decir, no lo van a sacar, no lo pueden quitar, no permito que lo quiten, me rehúso a que lo quiten. Ese sketch tiene que estar en La vida de Brian, es fundamental para entender el tipo de oposición que hace el Frente Popular de Judea, o el Frente Judaico Popular, no me acuerdo cuál de los dos, con el Imperio Romano, ¿no? Romano mite domus. Entonces, claro que es vigente Monty Python, es vigente. Yo pienso en sketches que hoy siguen siendo delirantes. El sketch del perico muerto, no se diga, pero por ejemplo el sketch del que te cobran por discutir. Entonces, oye, quiero una discusión de 5 minutos, pues sí, es una libra, entonces pase a tal oficina y va a la oficina y entonces se empieza a discutir con él el otro, ¿no? Porque quiere una discusión y para tener una discusión pues paga una libra por 5 minutos. Luego la discusión es que lo corta antes de los 5 minutos, pero ya no quiere discutirlo hasta que le den otra libra. El mundo delirante de Monty Python. Pero el mundo delirante de Monty Python que tenía mucho que contar. Y yo creo que es relevante, como toda la buena comedia es relevante. El gordo y el flaco, maldita sea la estampa de quienes les dieron ese nombre en español, Laurel and Hardy, son relevantes hoy en día, pero por supuesto que son relevantes. George Carlin es relevante. La gran comedia sigue siendo relevante. Y es que estoy pensando en Los Tres Chiflados, The Three Stooges, de una entrevista que vi con Moe, cuando Moe ya era un hombre muy mayor, de pelo blanco como yo, pero lacio.
que además venía bien peinado, y le dicen, ya cambiaste de peinado, y dice, no, y entonces se pasa el peine y vuelve a tener el peinado de vacinilla con el que siempre vimos a Moe Howard. Y le dicen, pero con la violencia que tenían las películas que ustedes hicieron, esto es en los años 50, 20 años después de que dejaron de hacer películas o algo así, dicen, no hay gente que se queja de que lastime a los niños. Y Moe Howard decía, mira, yo conozco una chica que es experta en educación infantil y dice que los tres chiflados son divertidísimos para los niños. Ahora, si tienes un niño con problemas psicológicos ya es otra cosa. Y dice, claro, sí es cierto. A la mayoría de los niños no les afecta la violencia de Tom y Jerry, la violencia de los videojuegos, la violencia de los tres chiflados, pero sí les afecta a los niños que ya tenían un problema, pero el problema es el problema y no los videojuegos, los tres chiflados o Tom y Jerry. Esa preocupación siempre de atacar a los medios, pero la buena comedia, Chaplin sigue siendo relevante, por favor, Buster Keaton sigue siendo relevante. La buena comedia de todos los tiempos, Gila en España sigue siendo relevante, una maravilla de personaje. Y claro que Monty Python siguen siendo enormemente vigentes hoy en día y me da muchísimo gusto que lo sigan siendo. Es cierto que George Harrison financió la vida de Brian y tiene un cameo. Voy a responder esto rapidísimo. Sí, era muy amigo de uno de los, no me acuerdo de cuál, del que hace Loretta precisamente, del que hace Loretta y Stan en la película. Cuando mostraron el guión, los Monty Python, los que iban a financiar, dijeron, pero ni un céntimo les damos para esto. Y se lo llevó a George Harrison. Y George Harrison leyó en una noche el guión de La vida de Brian. Y al día siguiente dijo cuánto necesitan para hacerlo. Y le dijeron una cifra determinada. Es muy fácil encontrar la cifra. Y George Harrison dijo, vale, pues hipoteco mi casa y yo la pago. Hacemos una productora de cine, que es Handmade Films, que luego hizo una gran cantidad de películas. Ponemos una productora de cine y ya. Y hacemos la película. Entonces les dijo al resto de los Monty Python, George Harrison quiere hacer la película. ¿Cómo que George Harrison quiere hacer la película? ¿Y por qué? Y cuando le preguntaron a George Harrison por qué, dice, porque la quiero ver. Y dice John Cleese, lo ha repetido en muchas ocasiones, es la entrada al cine más cara de la historia de la humanidad. Para ver la película, George Harrison la pagó. Y sí, en la escena, si mal no recuerdo, de la lapidación al principio, y si no en otra escena, porque he visto los stills de la película, los fotogramas, George Harrison aparece como uno de los personajes, como uno de los extras, haciendo un cameo en La vida de Brian. Es una de las historias más extraordinarias porque de no haber esa amistad con George Harrison y de no haber decidido George Harrison que quería ver la película, y bueno, si la única forma de verla es financiar su producción, pues la financiamos. Y sí, hipotecó su casa, por supuesto recuperó la hipoteca, y no solo eso, ganó suficiente dinero para que la productora posteriormente tuviera la oportunidad de hacer muchísimas películas. Me gustaría haber tenido los datos para contar esta historia, pero que siempre me ha parecido maravillosa. George Harrison es un personaje mucho más enigmático que ninguno de los otros Beatles. Los otros son bastante más claros, son bastante más lo que ves es lo que está allí. George Harrison es un personaje que tiene muchas aristas y muchos enigmas, y a veces parecía un personaje muy cabreado y muy molesto con el mundo, y a veces parecía un pedazo de pan. Entonces, esa es la historia. La vida de Brian se la debemos también a uno de los Beatles.